Cuando estábamos en Semana Santa, hablé sobre el perdón y la misericordia de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el sacramento de la confesión o reconciliación. En sí la palabra reconciliación, el volverse a contentar, estar a gusto. Pero aquí Dios nunca deja de reconciliarse con nosotros. Somos nosotros los que nos dejamos de reconciliar con Él por nuestras fallas, por nuestros pecados. Podría decirse que este tema es una segunda parte de aquella vez en la que hablé de el perdón y la misericordia de Dios. Pero dirían, bueno, ya pasó semanas cuaresma, Semana Santa, ¿todavía necesito confesarme? Claro que sí. Todo el tiempo vamos a estar necesitados de el perdón de Dios, de decir nuestros pecados. Y el sacramento de la confesión o reconciliación es uno de los 7 sacramentos. Todos, absolutamente todos los sacramentos son un encuentro personal con Dios. Y vamos a buscar este sacramento, basados en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Para que no digamos, no, eso de la confesión fue un invento de algún sacerdote, de algún obispo, de algún papa. No, el sacramento, todos los sacramentos, y también de la reconciliación o confesión, todos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y los vamos a ver basados en la Biblia. Y vamos a ver para esto Levítico 5:5 del Antiguo Testamento. Dice, el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Ya desde el Antiguo Testamento ya se usaba la metodología de irse a confesar los pecados y que le fueran perdonados. También en el Nuevo Testamento encontramos muchas áreas en las que Jesús perdona, en las que Jesús da ese perdón a quien se le acerca, como el paralítico que le dice, levanta tu camilla y vete, tus pecados te son perdonados. Y lo criticaban los fariseos. ¿Quién es ha blasfemado que es capaz de perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decirle, queda sanado y vete, o tus pecados te son perdonados. Hay una lectura en la de Lucas 17, del 12 al 14. Que dice, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que esperaban a distancia. Y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaban limpios. A Jesús nada le costaba, al ver que le clamaban misericordia y su perdón y que los sanara, nada le costaba decirle, quedan sanados, quedan limpios de lepra, sino que les dice, vayan a encontrarse con el sacerdote.
Y lo más maravilloso es que cuando iban en camino al encuentro del sacerdote, quedaron limpios. Y no únicamente limpios de su enfermedad, con mucha seguridad también iban quedando limpios de su alma. Nosotros cuando vamos a confesarnos, desde el momento en que tomamos la decisión de irme a confesar, Dios ya empieza a prepararnos a ese encuentro, a esa confesión, y nos empieza en cierta manera a irnos limpiando. Jesús les da poder a sus apóstoles de perdonar pecados. En Juan 20, 23, ahí es donde se instituye, donde Jesús instituye el sacramento de la confesión. Dice en Juan 20, 23, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado más grave, el más grande que no se puede perdonar? Es contra el Espíritu Santo. Y aquí Jesús sopla sobre él, los apóstoles, y les está dando autoridad y poder por medio del Espíritu Santo. Y al no creer que los apóstoles, y ahora en nuestros días, sus sucesores, que son los sacerdotes, tienen el poder por medio del Espíritu Santo perdonar los pecados, estamos pecando contra el Espíritu Santo, por no tener la plena confianza que ahí tiene poder y autoridad de perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces hemos escuchado esto en algunos católicos y con mayor razón con los protestantes. ¿Yo por qué me voy a confesar con otro hombre igual que yo? Y a lo mejor hasta más pecador que yo. Pienso que quizás ya anduvo investigándolo, anduvo preguntando cómo era el sacerdote para atreverse a decir que es un pecador igual que él o hasta más. Pues ellos tienen esa autoridad y ese poder. Alguien me ha preguntado, ¿cómo hay que confesarse? ¿Sentado, hincado, de pie? La posición no importa. Aquí lo que importa es la actitud de ir a decir los pecados al sacerdote. Y aclarar que no es el sacerdote el que está perdonando los pecados. Es Dios que a través del sacerdote le perdona los pecados. Porque le dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios lo está perdonando. Y es Dios quien perdona, pero a través del sacerdote. El sacerdote es el medio, es el instrumento en el que Dios se vale para perdonar nuestros pecados. Hay una pregunta que podría hacerles. ¿Ustedes creen que el sacerdote, el obispo, incluso el mismo papa, no se confiesa? Claro que sí. Ellos también se confiesan. Porque ellos no pueden confesarse a sí mismos y perdonarse a sí mismos. Tienen que acudir a confesarse con otro sacerdote, para a través de ese sacerdote recibir el perdón y la misericordia de Dios y que sus pecados les sean perdonados.
necesitan escuchar la voz de Dios que digan, yo te perdono, tus pecados te son perdonados. Una de las cosas más difíciles en las que puede tener un sacerdote es confesar. Y es el confesar porque tiene que estar escuchando cientos, miles de pecados, a veces hasta de malas palabras, de groserías, pero se pone en el lugar de Jesús. No es el sacerdote, el padre Guillermo, el padre Toño, el padre José, no. Es Jesús el que nos está escuchando. Y al acercarnos a confesar, tener nuestra mentalidad que no es el sacerdote el que me está escuchando, sino que es mismo Jesús el que me está escuchando y el que me va a perdonar. El sacerdote, pues sí, tiene manos pecadoras, pero consagradas. Y lo digo con todas las palabras, letra por letra. Ese sacerdote, igual que nosotros, que a veces tiene manos pecadoras, la única diferencia es que tiene manos consagradas. Consagradas para convertir el pan y el vino en el cuerpo del Señor. Consagradas para perdonar tus pecados y mis pecados. Y esto es bíblico, lo que acabamos de escuchar, que se transmite desde los apóstoles hasta hoy en nuestros días a los sacerdotes. Unas manos hechas para consagrar y perdonar. Cada sacramento es un encuentro personal con Cristo. Hay 5 pasos para una buena confesión. Pero estos 5 pasos expresan un camino a la conversión. Y el primero es el examen de conciencia. Es revisar nuestra conducta para saber cuáles son nuestros pecados. El segundo, dolor de los pecados. Es arrepentirnos del mal que hicimos. A veces cuando vamos a la celebración de la misa, cuando decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. De pensamiento porque a veces hasta el pensamiento es tan ligero que nos hace pecar cuando menos lo pensamos. De palabra, que a veces hasta sin querer ya dijimos una cosa que ofende a alguien. De obra, que le hacemos daño con alevosía y ventaja a alguien. Y de omisión, en la omisión hasta dejar de hacer cosas buenas es pecado. Poderle dar un pan a una persona pobre, tenerlo y no dárselo, también es situación de pecado. Y eso hay que confesarlo también. El tercero es propósito de enmienda. Tratar de no volver a pecar. Como le dijo Jesús a María Magdalena, a la que iban a matar a pedradas. ¿Dónde están los que te acusan? Ya no están, Señor. Yo tampoco te acuso. Vete. Pero no vuelvas a pecar. Y esas mismas palabras nos vuelve a decir a nosotros después de nuestra confesión. Vete, pero no vuelvas a pecar. Es el tercer punto del propósito de enmienda. El cuarto, decir los pecados. Aunque nos dé vergüenza, de todos modos, es que me da vergüenza decirle al Padre
que cometí este pecado. Pues sabes, de todos modos, Dios ya vio que cometiste ese pecado. Él estaba ahí presente cuando estabas cometiendo ese pecado. O sea que Él ya lo sabe. Lo único que necesitas es decírselo ahí en la confesión para que te lo perdone. Y el quinto, cumplir la penitencia. Y cumplir la penitencia es hacer la oración que te diga el sacerdote que hagas o algo que te imponga. No siempre son oraciones. A veces te impone, por ejemplo, ir a visitar a un enfermo como penitencia. Y ahí la estás cumpliendo. Hay personas que se confiesan muy rápido. En menos de un minuto ya se confesaron. Me platicaba un amigo sacerdote que ahí en su pueblo se acercaba una señora y le decía: Padre, soy la misma con lo mismo. Y el padre le decía: ¿la misma con lo mismo? Pues la misma penitencia. Y la señora se levantaba y se retiraba ya muy contenta. En menos de un minuto la confesaba. Así como hay personas que se confiesan muy rápido, también hay algunos que se tardan mucho tiempo en estarse confesando, que hasta llegamos a pensar: ay, pues, ¿qué tantos pecados tendrá? ¿O cuánto hace que no se confiese esa persona? Porque ya se tardó mucho con el padre, con el sacerdote. Lo que pasa a veces en esos casos es que decimos a veces los pecados de los demás y no los propios. Y a veces hasta nos justificamos diciendo: ay, es que mis papás me regañan por todo y me da coraje. Si se están regañando es por algo que hiciste mal. Otra cosa: ay, es que mi esposo siempre llega borracho y hay momentos en que ya no lo aguanto. Siempre llega borracho y discutimos y peleamos. Ahí ya está entrando en otras cosas, en otros detalles. No está diciendo sus pecados. Nos tardamos, pero no por decir nuestros pecados, sino porque contamos historias que no tienen nada que ver con nuestra confesión. Y otra cosa, a veces al acercarnos a confesarnos, al Padre le andamos pidiendo consejos. Oiga, Padre, fíjese que tengo este problema y quiero que me oriente qué hago con esta situación. Ese no es el momento, ni es el lugar adecuado para andar pidiendo consejos. Para eso, lo mejor es ponerse de acuerdo con el sacerdote y pedir lo que se vean en otra hora, en otro lugar, en la oficina. Y así, hasta el mismo sacerdote podrá ayudarle a darle un mejor consejo, no en el confesionario. Pero hay algo muy importante. No es lo mismo guardarnos un pecado que sabemos que cometimos y no decirlo por vergüenza, a que en verdad se nos olvide. Si se nos olvidó, a lo mejor si se nos olvidó decirlo, pues a lo mejor fue porque no era tan grave el pecado. Pero de todas maneras, ese pecado queda perdonado. Porque a veces ya después de la confesión y que el sacerdote nos da la absolución, nos vamos a nuestra casa o a donde vamos a ir de regreso y nos acordamos: ay, no le dije al Padre este pecado, se me olvidó. No te preocupes. De todos modos, ese pecado es perdonado porque probablemente no era muy grave. Pero sí, lo malo es que con toda intención no lo digamos, nos quedemos callados.
pues ese pecado sí no es perdonado. Porque por vergüenza no lo dijimos, no lo contamos, no se lo decimos al sacerdote. Y sabiendo que lo teníamos ahí y no lo dijimos, ese no es perdonado, ese pecado. Pero hay algo que el sacerdote no perdonó. Ahorita leíamos en Juan 20:23 que a los pecados que serán perdonados que quedarán perdonados, y los que no perdonen no se les quedarán sin perdonar. ¿Hay alguno que el sacerdote diga, no te lo perdono? Sí, sí hay. ¿Saben cuándo? Cuando el sacerdote les pregunta, ¿y estás arrepentido? Hay quienes dicen que no estoy arrepentido porque me hizo esto y esto. Y nomás vine a confesarme, pero no estoy arrepentido de haber hecho ese pecado. Pues ahí el sacerdote no puede perdonarte. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a perdonar de algo de lo que no estás arrepentido? De nada sirvió entonces la confesión. Hay gente que dice, es que el sacerdote, al ir yo a confesarme y decirle mis pecados, el sacerdote tiene obligación de perdonarme. Pues no, fíjense que no. Tiene obligación de escucharte. Tiene obligación de perdonarte siempre y cuando verdaderamente estés arrepentido y tengas solo te enmienda de ya no volver a pecar y de tratar de ser mejor. Ahí sí te perdona. Por ahí quienes se atreven a decir, es que no me siento a gustos y que tengo que tratar de desahogarme esta carga. Se lo voy a decir al Padre. Al cabo el Padre a fuerza me tiene que perdonar. Y no es así. El sacerdote no tiene obligación de perdonar si no estás arrepentido. Pero hay algo muy importante que quiero recalcar ya para terminar. Lo más importante es que el sacerdote nunca, a través de más de 21 siglos de historia de la Iglesia Católica, el sacerdote nunca ha revelado un solo pecado. Así le cueste la vida.